pues les damos la bienvenida, primero que nada, al doctor Rubén Sturman. Gracias, doctor Irving Freire. Y pues estamos en espera nada más de que se sume el doctor Márquez y podríamos empezar. Ya son 100 personas de asistentes. Les damos la bienvenida a todos y todas. Está habilitado el chat para preguntas. Quisiera ver si alguien nos puede mandar alguna pregunta, si pudieran ahí mandarla por el chat. Gracias. Y si puedes habilitar también a mi esposo, por favor, a Nina, agradecerle a Nina Corona, que está desde Unidos contra la Trata. La cuenta es de Unidos contra la Trata, donde generalmente utilizamos esta cuenta para luchar contra algo más, bueno, igual de grave, yo creo, porque también se lleva vidas, que es la trata de personas, pero hoy nos permitieron en esta cuenta hacer este encuentro con médicos y estamos muy agradecidos por el tiempo que están dedicándonos. Sí, creo que ya pueden hacer en el chat, ¿verdad? Creo que sí, chatear con todos. Déjenme ver para que la gente pueda hacer preguntas. Sí, aquí ya. Gracias, Jorge. Jorge Chávez está aquí, es uno de los mejores amigos de mi esposo Alejandro. Gracias, Jorge, por levantar la mano. Y aquí podemos ver, sí, ya podemos ver las preguntas. Mari Carmen, Angie, Aviva, gracias. Que se escucha muy quedito, ¿ok? Perfectamente. Gracias. Voy a hablar más fuerte. No sé si ahí también los micrófonos estén mejor. Y vamos a subirle al volumen. Qué bueno. A ver, ahora sí. Creo que ya. ¿Se oye mejor, Olimpia? Me está diciendo Aviva que si podemos subir el sonido. Yo sé, a lo mejor ya está mejor. Muy bien. Y hola, Jorge. Qué gusto. Ok. Bueno, pues vamos a esperar nada más que se sume el doctor Márquez. A ver si le podemos avisar. Sé que están atendiendo pacientes que están muy graves en el hospital donde está mi esposo en Aguascalientes. El hospital tiene personas con muy graves. Entonces nos da mucho gusto que pudieron dedicar esta hora y no queremos perder más tiempo. Si podemos, Nina, darle la voz, por favor, al doctor Rubén Sturman. Hola. Por favor, adelante. ¿Se escucha? Sí, es importante decir que el doctor está en la Ciudad de México. Él está en la Ciudad de México, es la persona que estamos consultando allá. Y adelante, por favor, le damos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos aquí, gracias a la invitación de Rosy Orozco, con la oportunidad de difundir pues, nuestra preocupación en relación a esta pandemia y orientar al público en general en relación a los riesgos, tomando en cuenta el diagnóstico, tomando en cuenta los estudios que se tienen que hacer y, por supuesto, el tratamiento ya de los pacientes severos en terapia intensiva. Acordamos primeramente hacer un listado de síntomas para reconocer la sospecha de que una persona pueda tener este padecimiento. En general, cuando se presenta este padecimiento, uno lo puede sospechar porque se presenta fiebre, se presentan escalofríos, cansancio en general, puede presentarse dolor de cabeza, tos, falta de aire, se presenta dolor al respirar, mucha gente presenta dolor de espalda, dolor de pecho, dolor de cintura, presentan síntomas de gripa, dolor de garganta, molestias de ojos, pueden presentar disminución del olfato y del gusto, molestias o dolor al pasar el alimento, se presentan dolores musculares, dolores articulares, se puede presentar náusea, vómito, diarrea. Este conjunto de síntomas, ya sea varios o combinados, con una
drástica intensidad que el paciente reconoce que está enfermo. Y esto también es importante en relación a la gente que padece síntomas respiratorios o alérgicos frecuentes, que lo identifica como síntomas drásticamente diferentes, mucho más severos, mucho más fuertes, que realmente lo hace sentir bastante mal. La gente sí identifica que se siente bastante mal. Junto con esto, pues obviamente tendremos que checar la temperatura, y ya la temperatura elevada ya es una sospecha. Y por supuesto, si la gente tiene un oxímetro, el estar midiendo la oximetría percutánea, esos aparatitos que usamos para medir la oxigenación, sí sería útil. Otra sospecha muy importante en relación a los síntomas es tratar de relacionar esto con alguna sospecha de contacto. Si el paciente tiene en la casa o en el trabajo o alguna amistad o ha viajado reciente, pues es importante que lo relacione porque son situaciones que lo hacen más sospechoso. En cuanto a la situación de tener una valoración, es importantísimo de que la gente que tenga estos síntomas no se conforme con tener los síntomas y quedarse en la casa y tomar algún analgésico o algún tecito o algún paliativo para que se conforme con los síntomas, sino que en fase temprana es sumamente importante que el paciente tenga el acceso a una consulta médica, porque cuando lo hacemos en fase temprana es cuando tenemos más opción de ayudar. Este tipo de síntomas bien sospechosos y por supuesto en esta temporada tienen que levantar una banderita roja, tienen que levantar un signo, una señal de alarma, una señal de alerta a la persona o a las personas que lo tienen. Y obviamente en las situaciones de trabajo o familiares que tengan estos síntomas, pues también llama la atención que pueden estar en una fase temprana y que no se deben de esperar, porque sabemos que si la gente se conforma durante los primeros días teniendo síntomas, aunque sean leves, pues está en mayor riesgo esperándose, porque la severidad del problema viene después. Pasan algunos días y viene después el problema, o existe la opción también de que esté incubando un virus y este virus se pueda contagiar al familiar. Entonces, en fase temprana y sin autorrecetarse, sería mejor indicación de tomar una opinión médica, y ya la opinión médica, pues por supuesto, haría lo necesario en cuanto a diagnóstico. Y para esto vamos a pedirle al doctor Márquez que nos comente, por favor, qué estudios serían interesantes, serían indicados, tanto desde el punto de vista de análisis como de radiografías, en la valoración ya médica más dedicada, más específica para confirmar y para empezar el tratamiento. Sí, hola, muy buena tarde. Es un gusto saludarles y compartir este rato con ustedes. Sí, como hemos escuchado, la parte de los síntomas es muy importante, y dependiendo de eso también va a ser la necesidad de hacer más búsqueda o hacer estudios. Tomando en cuenta que la mayor parte de las personas no tienen una sintomatología importante, frecuentemente pues la duda que estamos escuchando más de las personas son síntomas generales, o a veces más datos de ansiedad. ¿Cuáles son los datos que en un momento dado nos llevan a tener que pensar en pruebas, ¿no? La presencia de fiebre, obviamente si el paciente tiene fiebre, es un indicador importante para buscar. Y posiblemente el segundo más relevante es la dificultad respiratoria. Si tengo tos y tengo falta de aire, la falta de aire incapacitante es a la que le debemos de prestar más atención.
muchos de los pacientes que nos están manifestando este síntoma son incapaces de movilizarse de su cama al baño que está en la misma habitación. Entonces, para que tengamos un entendido de qué tan limitante puede ser la dificultad respiratoria. Entonces, si yo soy un contacto de alguien positivo, estoy esperando mi prueba, o yo tengo una prueba positiva, pero no tengo estas limitantes físicas por dificultad respiratoria, realmente me encuentro dentro del grupo de pacientes estables o con pocos síntomas. Si yo estoy teniendo fiebre, estoy teniendo tos y tengo dificultad respiratoria, puedo tener opciones, ya dependiendo del lugar donde me encuentre, de acudir a una unidad de valoración para que tenga una valoración clínica, o si tengo mi médico de confianza, pues hacer una comunicación con él y valorar pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio están dirigidas a tratar de identificar aquellos biomarcadores, aquellas pruebas que se alteran relacionadas a la presencia del SARS coronavirus número 2. Estas pruebas, al paso de los primeros meses, se empezó a identificar en China, y dentro de los estudios generales, la biometría hemática presenta cambios a nivel sobre todo de glóbulos blancos, y de los glóbulos blancos los linfocitos. Entonces vemos un descenso en la cuenta de porcentual de linfocitos. Y esto en algunos grupos de pacientes puede relacionarse con mayor severidad. Hay otras sustancias que se encuentran en la sangre, una que se conoce como deshidrogenasa láctica. Deshidrogenasa láctica es un marcador de inflamación tisular de distintos órganos, entre ellos se encuentra el pulmón. Entonces, si yo quiero hacer una valoración de un paciente que tiene fiebre, que tiene tos y tiene dificultad respiratoria, puedo emplear este marcador en sangre. Los otros marcadores que son importantes y que se relacionan a trastornos de la coagulación es uno que se llama dímero D. El dímero D, si está elevado, está hablando de que la persona está teniendo una tendencia mayor a formar coágulos, si lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, de este modo nosotros vamos identificando esos marcadores de potencial riesgo con los pacientes. Otro marcador se conoce como ferritina. La ferritina es un marcador que se va a elevar en distintos problemas de salud que generen inflamación. La suma entonces de estos factores y otros más conocidos como velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, si sumamos entonces estas piezas de laboratorio, nos hablan de un proceso inflamatorio activo que puede repercutir en el estado de salud del paciente. Entonces, entre más factores sume en el laboratorio una persona, tendrá entonces más labilidad en el progreso de la enfermedad. Si hablamos entonces de que el paciente tuvo fiebre, tos y dificultad respiratoria y tiene estos biomarcadores alterados, tengo yo también la posibilidad de emplear estudios de imagen. La placa simple de tórax, que es un recurso que hemos empleado durante muchos años para la identificación de problemas respiratorios y neumonías, aunque es útil, lamentablemente identificaría los cambios ya muy activos, muy severos de la enfermedad. Entonces entra aquí el empleo de la tomografía del tórax. La tomografía simple del tórax nos da una información temprana de cambios inflamatorios a nivel pulmonar. E incluso, dependiendo de las condiciones del paciente, si es un paciente que tiene muchas manifestaciones respiratorias, yo puedo emplearlo antes de hacer los estudios de sangre y así identificar si el paciente está teniendo los cambios característicos de la infección por el coronavirus a nivel pulmonar. Algo relevante que debemos mencionar de la tomografía es que
en etapas tempranas, en la primera semana de evolución, aquellos pacientes que están progresando al daño pulmonar, la tomografía en los primeros 4 días puede tener más capacidad de detección que incluso la prueba de biología molecular que se va a hacer en la nariz. Entonces, el exudado nasal o nasofaringeo que se hace para la identificación molecular del coronavirus es un proceso importante, pero no decirlo exclusivo o que si no tenemos esta prueba el paciente no tiene un diagnóstico de coronavirus o de COVID. Si mi paciente tiene la tomografía positiva, tiene un cuadro clínico como el que hemos descrito, inclusive aunque me salga negativa la prueba de la nariz, la PCR, el paciente tiene coronavirus, ¿verdad? Y el paciente debe ser vigilado y debe ser atendido con coronavirus, como un paciente con coronavirus. Entonces, no veamos las pruebas como algo absoluto. Nosotros los médicos hacemos los diagnósticos como si esto fuera un rompecabezas y esas piezas que vamos enlazando finalmente nos van develando la imagen, por decir así, o el sustento para establecer un diagnóstico. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esas piezas tienen un valor y que dependiendo del momento en el que estamos viendo al paciente, puede haber pruebas mucho más valiosas, como el comentario de la tomografía en los primeros días de evolución, en la primera semana, sobre todo si no tengo acceso o se va a tardar en que yo tenga el resultado de una prueba de coronavirus. Por eso lo que señalaba el doctor Rubén Schurman en acudir oportunamente, buscar oportunamente la atención, porque si llegamos ya en la segunda semana puede ser que sí, una placa simple me diga del tórax, pues el paciente tiene una neumonía extensa, pero que el riesgo que tengamos es que ese paciente ya se tenga que conectar a un ventilador por un daño pulmonar grave, ¿no? Entonces, mencionamos estudios de laboratorio general, mencionamos la tomografía simple del tórax y las pruebas moleculares. Las pruebas serológicas es muy importante señalar que en nuestro país, sobre todo las conocidas como pruebas rápidas, que viene la IgG y la IgM, y aquellas sobre todo que se están haciendo de una toma de muestra del dedo, son las que menos confianza van a tener. Nuevamente ahí la correlación entre el cuadro clínico y ese tipo de pruebas es muy bajo. Entonces la recomendación es que no, si en un momento dado se hacen estas pruebas, no las tomen como absoluto. Si la prueba da positiva, pues ya nos está ayudando, está contribuyendo a armar ese rompecabezas. Pero si la prueba es negativa, no nos excluye, no nos elimina la posibilidad de que el paciente tenga una infección por SARS coronavirus. Todavía incluso las pruebas que se están haciendo en sangre, y esta sería la inmunoglobulina tipo G, tiene también una probabilidad de detección no del 100% y a lo mejor anda en un 70% de posibilidades de detección. Entonces, no tomemos también como el parámetro de referencia. Entonces, si el paciente ya está en una segunda semana de evolución, lo más probable es que tenga cambios importantes en las pruebas de laboratorio general que mencioné al principio. En la biometría va a tener cambios, en la deshidrogenasa láctica muy probablemente va a tener cambios, en el dímero D, en la ferritina, en la velocidad de sedimentación, en la DNS reactiva. Me habla ya de un evento inflamatorio muy activo y una tomografía obviamente con mucho daño pulmonar, que es lo que nosotros no quisiéramos ver. Y sabemos que lamentablemente habrá pacientes que hagamos lo que hagamos nosotros puedan evolucionar a las complicaciones más severas, pero al menos lo que estamos viendo en este momento es que si un paciente llega de manera oportuna al hospital, el uso de oxígeno suplementario con aparatos que no requieren intubación, como la terapia de alto flujo de oxígeno, nos puede ayudar a recuperar a los pacientes, más el uso de antitrombóticos y todo lo que el intensivista
como que nos lo va a platicar el doctor Irving, podemos entonces soportar a los pacientes y mantener el control del organismo evitando la falla orgánica múltiple. Entonces, en cuanto a estudios de laboratorios, lo que en un momento dado yo podría comentarles, y esto se puede hacer en una entrevista personal, en una unidad que valore, en una unidad COVID, que tenga todos los sistemas o los equipos de protección y toda la seguridad para las personas que acuden a la valoración y para el hospital que acude a la valoración, o bien como lo hacemos con los pacientes con síntomas leves a través de una videollamada o una llamada telefónica, es una oportunidad para orientar y conducir a nuestros pacientes. No sé si hasta aquí hay algún comentario, doctor Rubén, algo más que tengamos que aclarar. Bueno, yo quisiera decirles, doctores, que ya casi tenemos 300 personas. Se está grabando porque hay mucha gente que me está preguntando eso. Es demasiado interesante, esto puede salvar la vida de gente. Y quiero decirles a quienes se conectaron que la motivación que tenemos mi esposo y yo es que en medio del problema, cuando mi esposo empezó a detectar que podía tener coronavirus, tantas voces que escuchábamos de personas que no son médicos o de personas bien intencionadas que nos confundieron y nos hicieron perder mucho tiempo, nos preocupó demasiado que en medio de esta pandemia la gente no sepa a quién recurrir, y fue hasta que el doctor Contreras, el dueño del Hospital Oasis en Tijuana, siendo dueño de un hospital, nos dijo: por favor, no voy a decirles yo qué hacer, quisiera que hablen con las personas que están cerca del virus, las personas que están realmente conociendo cómo actúa esta enfermedad. Y fue así que entendimos que tenemos que escuchar únicamente a la gente que en verdad está ante este virus. Por eso estoy tan agradecida, y también le damos la palabra al doctor Irving Freire. Ahí está mi esposo, que estoy tan agradecida que hoy ya está sin el flujo alto de oxígeno y que sé que hoy hubo un avance muy grande. Yo muy agradecida con el doctor Márquez, el doctor Freire, y que pues si vamos a la Ciudad de México estaremos siendo atendidos también por el doctor Rubén. Muchas gracias. Por favor, doctor Irving, gracias por estar aquí. Mientras el doctor se conecta, estoy viendo aquí una pregunta. Sí, efectivamente, por ejemplo, China empezó a contabilizar casos clínicos sin hacerles prueba de PCR a todos. La definición en México de caso, hasta el momento se hace la cuantificación exclusivamente por PCR positiva. Deberíamos nosotros incluir pacientes con diagnóstico clínico. Esto realmente es epidemiológicamente aceptado, porque si lo comparamos con infecciones de vías urinarias, no a todos los pacientes que tienen una infección de vías urinarias les hacemos urocultivo, damos tratamiento con diagnóstico clínico. Entonces, también para la COVID-19 debemos de considerar el diagnóstico clínico, ya que no todos los pacientes van a tener acceso a los métodos diagnósticos que hemos comentado. Entonces, debemos de considerar esa parte en la orientación de nuestros pacientes, en donde el aislamiento obviamente va a ser muy importante para limitar la cadena de transmisión. Entonces, debemos de considerar el diagnóstico clínico como base también, y no depender exclusivamente o totalmente de una tomografía o de una PCR para establecer esa posibilidad diagnóstica. No sé si mientras podemos leer algunas preguntas. Tenemos bastantes personas que están haciendo preguntas. Por favor, doctor Rubén. Sí, claro. ¿Está alguien moderando las preguntas? Porque están apareciendo y desaparecen de la pantalla. A ver, dice sobre todo si sirve la ivermectina, que es el Iversterm, pregunta una persona. Pues no hay un estudio confirmatorio que sirva de la ivermectina. Por lo pronto, el único estudio que tenemos contundente es la inactivación del virus en el laboratorio in vitro, pero todavía no tenemos los resultados de los
protocolos que están llevando a cabo en pacientes para ver la efectividad ya en humanos. Hasta el momento es solamente una observación en el laboratorio, en lo que llamamos in vitro. Sí, y es muy grave que todo mundo recomienda la ivermectina o el dióxido de cloro. O sea, yo creo que no deberíamos nadie, ni siquiera doctores que no están frente al virus, estar recomendando algo. Por eso es tan importante esta charla. Y también me están preguntando si hay, me interesa mucho a mí porque yo ya obviamente salí que ya tengo anticuerpos, ya pasé por el virus. ¿Hay avances sobre la inmunidad si ya previamente hay contagio? Dos cosas. En relación al tratamiento, lo que acaba de señalar es muy importante. O sea, una persona que tiene diagnóstico no debe salir con una bolsa de medicamentos. El manejo principalmente es sintomático en el 80% de los pacientes. Entonces, no entran antiparasitarios, no entran antibióticos, no entran medicamentos mágicos, ni fórmulas especiales, ni nanopartículas, ni hay medicamentos que mejoren el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, es bien importante aclarar eso. Y la posibilidad de que quede una memoria inmunológica, obviamente todos estamos en espera de esa evolución, tomando en cuenta de que tenemos meses apenas, y en México pues estamos por el 5º mes, es muy poco tiempo para saber si las personas están volviendo a enfrentar al coronavirus y decir si se están reinfectando o no. Hasta el momento eso no está sucediendo. Estamos viendo más alrededor de la 4ª semana de evolución post-COVID, infecciones generales. El diabético pues va a hacer sus complicaciones relacionadas a infecciones por la diabetes. Los que tenían algún problema de vías urinarias pueden tener una recaída de eso. Curiosamente estamos viendo actividades en cuestión endocrinológica. Quienes habían tenido problemas tiroideos se descompensan de la tiroides. Es un virus multiregión. Entonces, hablaremos más de enfermedades generales post-COVID, más o menos entre la semana 4 y la semana 6 de evolución. Así que si hay fiebre, hay que buscar enfermedades generales. Pues aquí, mientras seguimos con las preguntas, hay muchísimas preguntas y les agradecemos a todos los que están además haciendo oraciones por mi esposo, de verdad les agradecemos. Le decía yo al doctor Rubén Schulman que en algún momento le llamamos para pues que alguien hiciera una oración por mi esposo y nos empezaron a recomendar un chorro de medicamentos. Entonces, esas son las cosas que nos dieron tanto dolor y la gente está desesperada, pero no podemos escuchar a personas que nos pudieron haber pues ocasionado una situación más grave y pues gracias a Dios los médicos nos dijeron a tiempo ir al hospital, que también mi esposo no quería, y esto pues también es normal porque íbamos a estar separados, no podemos vernos, pero fue la mejor decisión a tiempo ir porque ya su oxigenación estaba bajando mucho. A ver, aquí dice, actualmente el paradigma de México se basa en una definición operacional del caso. Su sensibilidad se ha evaluado y es menor a la de los CDC de Estados Unidos, que es la más alta, así como lo del ECDC. Yo no entiendo qué preguntan ustedes, creo que ya contestó el doctor Márquez. Los números deben ser más altos en base a lo que nosotros podemos medir, ¿verdad? Porque efectivamente estamos diagnosticando solamente a los enfermos, no estamos diagnosticando a los portadores sanos. Claro. Y está muy reducido la detección. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Nos preguntan las personas.
¿Qué pasa con el adulto mayor? Hay mucho miedo de eso. También ustedes, doctores, pueden contestar ahí en donde están las preguntas amarillas y ya se convierten en azul. Y otra persona dice, una persona enferma de COVID, ¿cuánto tiempo pasa para ya no contagiar a otros? En el caso de los adultos mayores, así como otro grupo de pacientes que tienen lo que llamamos comorbilidades, es decir, enfermedades que predisponen a que esta enfermedad les sea más grave, pues sí, estadísticamente los adultos mayores tienen mayor potencial de problema. Aunado a esto, pues no se descartan gentes jóvenes, desgraciadamente sí se ven también problemas severos en pacientes jóvenes, pero lo más importante como mensaje de esto es que las comorbilidades, principalmente las que con frecuencia tenemos en México, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, están haciendo una predisposición severa a que este padecimiento le cause una evolución, pues, no muy buena, y desgraciadamente las mortalidades van más asociadas a las comorbilidades. Entonces es un llamado de atención realmente como problema de salud general, que la gente vive con predisposiciones a enfermedades severas por infecciones y vive en una forma no sana, vive enfermo padeciendo obesidad y sus consecuencias, vive obviamente con la diabetes, que es una de las consecuencias también aunada a la obesidad, y la obesidad y la hipertensión son dos factores de riesgo muy, muy severos. Entonces, en relación al riesgo que tienen pacientes de edad, de tercera edad, tenemos que aunar en una forma mucho más específica y mucho más severa las comorbilidades, y de estas, por supuesto, la gente que tiene estos padecimientos y entre otros padecimientos respiratorios o cardiopulmonares, renales, oncológicos, infecciosos, etcétera, tenga mucho más precaución del contagio y la atención oportuna mucho más a tiempo y con la sospecha, inclusive en fase asintomática, por haber tenido un contagio o una posibilidad de contagio en la casa o en el trabajo. En fase asintomática, desgraciadamente, estos pacientes se confían y avanzan, progresan mucho más rápido a una condición de enfermedad más severa. Preguntan si es importante, a ver si ya está, ¿verdad? Pero nos preguntan que si el oxímetro es algo bueno que tengamos en casa. Creo que sí, pero bueno, ustedes son los que contestan. Y la segunda, está una persona con diabetes tipo 2 preguntando que cuándo se recupera el olfato, porque parece ser con coronavirus. Sí, esta sintomatología, así como la fatiga, a veces dolor torácico, se puede tardar semanas en recuperarse. La gran mayoría lo van a recuperar, eso es lo que se ha reportado. Y sin duda el oxímetro de pulso, pues ahora va a ser tan indispensable como un termómetro en casa o un buen manómetro. Sin duda debe ser ya parte de, pues, los elementos para monitoreo de signos vitales que se tengan en domicilio. Perfecto. También nos pregunta otra persona que sí, a ver, permítanme que ahorita se me fueron las preguntas. Aquí están. ¿Hay alguna manera de saber que alguien es asintomático? Y otra pregunta era lo del dióxido de cloro, que si cura, que si eso les cura. Pues el asintomático, pues como la palabra lo dice, no tiene síntomas y se levantaría la sospecha si es que hay un contagio cercano. Y ya en el caso del asintomático, o por lo que se hace en otros países, de hacer pruebas en general a la población abierta para detectar los focos de contagio de asintomáticos o presintomáticos. Por eso es tan importante la precaución del uso del cubrebocas y también en algunos casos de las caretas,
porque desgraciadamente la población general que lo va a padecer precisamente tiene el riesgo de que el contagio viene del que no lo sabe. Quien no lo sabe es asintomático. Y desgraciadamente una proporción importante de los contagiados con este virus van a ser asintomáticos. Entonces sí tenemos un problema del que tenemos que tener todas las medidas higiénicas y de aislamiento. Y ya pues por supuesto en el momento que tengamos pruebas masivas para la población vamos a tener esa oportunidad de la estadística. Está preguntando una persona, las personas que tomamos metotrexato, arabá y plaquenil, ¿estamos más expuestas a contagiarnos? Bueno, el uso de medicamentos inmunosupresores sí expone más al riesgo de infección en general. En relación a la COVID, lo que estamos viendo más son pacientes trasplantados que toman otro tipo de inmunosupresores, pacientes con lupus, con artritis reumatoide. Realmente no hemos visto tantos casos como pacientes trasplantados. Entonces parecería que más bien el tipo de inmunosupresión que se usa para el trasplante de órganos sólidos podría exponer más a los pacientes. ¿Y cuáles podrían ser las secuelas del coronavirus? Dice alguien, porque eso es muy, muy importante. El principal sería pues una neumopatía crónica, si me permite, doctor Márquez, ahora le doy la palabra, pero lo que más hemos visto es desgraciadamente un proceso respiratorio crónico, un padecimiento pulmonar que llamamos neumopatía crónica, desgraciadamente, y se han reportado en Estados Unidos recientemente que inclusive ha sido tan severa que han requerido trasplante pulmonar a algunas personas. Wow. La vitamina C sirve para no contagiarse y el dióxido de cloro, pues de siempre. Ajá. Si no, lamentablemente esto no sirve, así como las partículas, lo que comentábamos, lamentablemente en un río revuelto pues hay ganancia de pescadores, ¿no? Entonces los invitamos a no consumir este tipo de productos milagros. Sí, ya está el doctor Irving, si pudieran poner su cámara y ya estamos, no sé si ya lo podemos escuchar, doctor Irving. Él es muy importante porque está en la fase ya de terapia intensiva y pues tenemos muchas dudas también en esto, por favor, si quiere poner su cámara, doctor. Sí, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, gracias. Supongo que tienes razón. Gracias, disculpa por... Saludos para todos. Y bueno, sí, prácticamente cuando nosotros abordamos a un paciente con síntomas de coronavirus o que ya nos llega al consultorio con una prueba positiva de COVID-19, prácticamente ese paciente se vuelve un reto para nosotros porque tenemos que pensar qué le voy a hacer a ese paciente. Si va a ser un paciente que puede tratarse en su casa, en un ambiente ambulatorio, o ese paciente necesita estar en un hospital. Recordando todo lo que ya comentaron mis compañeros panelistas, solamente agregar, actualmente tenemos más de 16 millones de personas infectadas. Afortunadamente, el 80% de estas personas van a desarrollar o están desarrollando una enfermedad leve, la cual consiste en todos los síntomas que ya nos platicó el doctor Rubén, síntomas de tos, fiebre, un poco de dolor de garganta, dolor muscular, dolor articular, algo de fatiga, pero estos pacientes, algo que nos debe de llamar la atención es que no tienen disnea, no tienen dificultad para respirar. Y este síntoma de la dificultad para respirar es prácticamente el síntoma cardinal que nos va a definir si ese paciente se puede manejar en su casa o se tiene que quedar hospitalizado. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta la velocidad de propagación del virus. Desafortunadamente es un virus que tiene una velocidad de propagación muy alta y esto actualmente ha hecho que nuestro sistema de salud esté colapsando. Asimismo, tenemos que recordar que las medidas de
reconocimiento social que ya se están expandiendo o dando a conocer en todos los medios de comunicación son bastante importantes que se sigan respetando, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, ya que esto va a disminuir en la medida de lo posible la propagación del virus. Y la evaluación de nuestro paciente prácticamente cuando nos llega al consultorio, cuando nos llega a la sala de urgencias, cuando nos llega al hospital donde estamos trabajando, la evaluación que vamos a hacer con él es fundamental. Tenemos que evaluar los factores de riesgo que ya se han comentado y tenemos que evaluar también las condiciones sociales en las cuales está viviendo ese paciente. Factores de riesgo como la edad, se ha visto que las personas mayores de 65 años son las que se ven más afectadas con enfermedades, con cuadros clínicos graves. Aquellas personas con enfermedades concomitantes como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los pacientes que están inmunosupresos por alguna condición, ya sea cáncer, alguna enfermedad reumatológica o alguna enfermedad que le condicione inmunosupresión. Y aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, estos pacientes con el simple hecho de tener esa enfermedad concomitante, ya es un paciente que se está volviendo de riesgo. Y las condiciones sociales también son muy importantes, ya que tenemos que asegurarnos nosotros de que el paciente tiene el completo conocimiento de la enfermedad, que él sepa y que acepte que está enfermo de COVID-19. Asimismo, pues, las condiciones sociales que están conservadas nos va a proporcionar que el paciente se pueda atender a sí mismo en su casa. Y siempre haciendo hincapié en que debe tener un oxímetro de pulso para estar vigilando su saturación, su nivel de oxigenación. Esto lo tenemos que hablar en todo paciente. Si mi paciente tiene un factor de riesgo, ya sea la edad, sea una enfermedad concomitante o simplemente está desarrollando un cuadro clínico leve, pero que yo sospecho que se puede convertir en moderado y que sus condiciones sociales que ya hemos mencionado no son las adecuadas, ese paciente mejor lo dejo hospitalizado para evitar que se vaya a complicar en las siguientes horas o en los siguientes días. En los pacientes que que decidimos médicamente mandarlos a casa, podemos hacer uso también de algunas otras herramientas como es la telemedicina actualmente, el triage telefónico, y tenemos que tener un estrecho vínculo con el paciente, hablarle 2 o 3 veces al día o las veces que sean necesarias que el paciente nos esté llamando para advertirnos cualquier situación que esté pasando. Y esto nos hace a nosotros que nos creemos un juicio clínico. El juicio clínico de que yo pueda decir que este paciente tiene más de 65 años, es diabético, es hipertenso o toma algún inmunosupresor, no tiene disnea, pero mi juicio me dice que se tiene que quedar hospitalizado. ¿Por qué? Porque ese paciente, aunque no tenga dificultad respiratoria, en algún momento seguramente la va a desarrollar. Y esto así es la manera en que nosotros decidimos si este paciente se va a su casa a seguir un tratamiento ambulatorio, una vigilancia ambulatoria, o el paciente se queda de manera inicial en el hospital. Y bueno, aquellos pacientes que se van a casa, primeramente pensar cómo los voy a controlar. Lo que ya les comentaba, la telemedicina actualmente está haciendo una función muy importante y tener en cuenta que ese paciente que está con sintomatología leve puede desarrollar en los próximos 4 a 8 días complicaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese estrecho vínculo de estar llamando, de crear un call center, de tener ese estrecho vínculo con el paciente para que en algún momento el paciente va a estar deteriorándose inmediatamente atenderlo en un hospital. Y bueno, los beneficios de tener este juicio clínico y de decidir ese paciente se puede ir a casa sin ningún problema y estarlo vigilando o se tiene que quedar hospitalizado, ese beneficio es mandar a casa a los pacientes estables y nos va a dar una disminución de la cantidad de ingresos al hospital. ¿Y por qué es un beneficio? Porque entre menos ingresos haya a un hospital con pacientes que no son graves o con pacientes que no tienen sintomatología grave o que se puedan complicar en las siguientes horas, me va a dar a mí la disponibilidad de tener espacio, de tener camas para los pacientes que verdaderamente en ese momento necesitan un espacio en el hospital. Entonces tenemos que formar ese juicio clínico y así es la manera en que estamos trabajando hasta el momento. Y afortunadamente el 80% de los pacientes se va a curar espontáneamente. De esos que se van a casa, prácticamente el 80% se va a curar espontáneamente. Esas son parte de los beneficios y de las ventajas que tenemos al momento de tener este juicio clínico. Y
¿Qué tratamiento puedo seguir con ese paciente que se va a casa? Pues prácticamente es un tratamiento sintomático, es decir, analgésicos y antipiréticos, controlar la fiebre, controlar el malestar general, prácticamente no hay nada más que hacer. El paciente regularmente se queja de que tiene tos, una tos tal vez insistente, en accesos, una tos productiva, una tos húmeda, y el paciente me dice, me molesta la tos, pero generalmente no recomendamos inhibir el reflejo de la tos, a menos de que esta tos no sea incapacitante o interrumpa la calidad de vida del paciente. De otra manera, no hay necesidad de dar un tratamiento en ese sentido. Entonces, prácticamente el paciente que se va a casa únicamente es tener en cuenta sus medidas antipiréticas, analgésicos, y estar vigilando su saturación. Algo muy importante es que el paciente sepa que está enfermo y él tiene que prevenir no contagiar a las personas que lo rodean. Es por eso que en los primeros 10 días, por lo menos, ese paciente se considera altamente contagioso. Por lo tanto, no debe de salir de su casa. La única razón por la que debe de salir de su casa es porque el paciente se sintió mal, presentó dificultad respiratoria y es para ir a un hospital. De otro modo, el paciente no debe salir de su casa. Y caso contrario, ¿qué pasa con los pacientes que sí se quedan hospitalizados? ¿A quiénes voy a internar? Prácticamente al paciente que tenga dificultad respiratoria, aún así no tenga algún otro factor de riesgo o sea menor de 65 años. Si mi paciente tiene dificultad respiratoria o por la oximetría de pulso yo detecto una saturación por debajo del 92%, por debajo del 90%, ese paciente, sin dudarlo, lo tengo que dejar hospitalizado. Y aquí también entra mucho el juicio clínico que les decía. Formar ese juicio, se va a beneficiar de quedarse hospitalizado, puedo prevenir de que se complique si no lo mando a su casa. Entonces eso lo tenemos que decidir de manera individualizada. Y prácticamente utilizamos medicamentos que siguen siendo prácticamente de manera general. Muchos pacientes que ya tienen comorbilidades ya tienen un tratamiento específico para sus enfermedades de base. Muchos ya toman medicamentos antiinflamatorios, ya toman analgésicos, toman antihipertensivos o alguna otra medicamento que les ayuda para sus enfermedades de base. Y la pregunta que prácticamente nos formamos o que muchos médicos nos han hecho a los que en este momento vemos más este tipo de enfermedades es: ¿se los continúo o se los suspendo? Prácticamente no está indicado suspender el tratamiento de base de las otras enfermedades. Hay que continuarlos. Cuando empezábamos con los primeros casos de COVID y cuando empezábamos apenas a conocer la enfermedad y la fisiopatología de la misma, se hablaba de la enzima convertidora de angiotensina y decíamos que los pacientes que tomaban este tipo de medicamentos para controlar su presión arterial, que son de los principales fármacos que se utilizan, si los seguían tomando, se iban a tener un peor pronóstico. Y no, realmente se vio que no hay necesidad de suspender esos fármacos. Igual pasó con los antiinflamatorios, se hizo mucho hincapié en el ibuprofeno, que exacerbaba o que daba cuadros más graves de la enfermedad. Realmente también ahorita está comprobado que no es así. Entonces muchos pacientes ya toman estos medicamentos, los pacientes que tienen enfermedad articular inflamatoria toman diclofenaco, ibuprofeno, inmunosupresores. Yo creo que con los que sí tenemos que ser muy juiciosos es con los inmunosupresores, aquellos pacientes que de alguna manera tienen un diagnóstico de cáncer, que tienen un diagnóstico de una enfermedad reumatológica, que tienen que tener tratamiento inmunosupresor. Aquí sí tenemos nosotros que valorar, se lo continúo, le disminuyo la dosis o de plano se lo suspendo. Depende de la gravedad de la enfermedad y depende de los hallazgos que yo tenga en los estudios de laboratorio que ya bien comentó el doctor Márquez. Entonces, prácticamente en el paciente hospitalizado tengo que hacer una evaluación todos los días, desde que llega, una evaluación clínica, una evaluación imagenológica, una evaluación por laboratorios y una evaluación que nos ayude a tomar decisiones también con un electrocardiograma. La clínica, pues ya la comentamos, la sintomatología general, la sintomatología de la dificultad respiratoria y la imagenología. Prácticamente todo paciente con diagnóstico de COVID-19, sea un cuadro leve o sea un cuadro moderado a grave, por lo menos tiene que tener una radiografía de tórax.
si no tengo a la mano o de primera línea tomar la tomografía de tórax, por lo menos tengo que solicitarle una radiografía de tórax, y ahí yo voy a tener unos datos sugestivos de qué tan afectado está el parénquima pulmonar. Evidentemente, conforme la enfermedad se va haciendo más grave, a nosotros como intensivistas que vemos al paciente más grave, nos sirve mejor tener imágenes más finas, más detalladas, pues preferimos la tomografía de tórax. Pero si tengo un paciente ambulante con una enfermedad leve, pues por lo menos una radiografía de tórax sería indicado solicitarla. Y bueno, los laboratorios son fundamentales tomarlos en aquellos pacientes que ya están teniendo una enfermedad de moderada a grave o que ya presentaron disnea, dificultad respiratoria. Y estos laboratorios nos van a permitir de igual manera salir de dudas en aquellos pacientes que tienen un cuadro poco sugestivo o que me generan ciertas dudas de si eso no es. Entonces tengo que tomar laboratorios. ¿Qué laboratorios? Los que ya comentaba puntualmente el doctor Márquez: proteína C reactiva, ferritina, dímero D, troponina, biometría hemática, la DHL. Prácticamente todos se van hacia la alta, excepto en la biometría hemática, que hay linfopenia o leucopenia, y estos son marcadores de mal pronóstico. Si mi paciente tiene un cuadro leve de la enfermedad por COVID, pero estos marcadores de laboratorio los tiene elevados, prácticamente yo puedo sospechar que ese paciente en algún momento se puede complicar si yo no le doy el manejo adecuado. Y es ahí donde yo también puedo formar mi juicio clínico apoyándome con laboratorios. Si un paciente no tiene disnea, pero tiene una PCR alta, tiene una ferritina mayor de 1000, tiene un número de elevado, troponina positiva, tiene leucopenia, pues ese paciente yo no lo mandaría a casa, porque sé que en los próximos días probablemente se pueda complicar. Ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. Y prácticamente hacer una evaluación cardiológica, un electrocardiograma también debe de estar indicado, y se lo debemos de tomar a todos los pacientes que ingresan a un hospital por diagnóstico de COVID positivo, porque hemos visto con la experiencia que nos ha dado esta enfermedad que muchos de los factores o muchas de las complicaciones que los pacientes desarrollan son a nivel cardiovascular. Entonces, tenemos que descartar que el paciente no tenga un evento agudo a nivel miocárdico y que eso sea un dato de peor pronóstico de la enfermedad. Unos dicen que una evaluación con un ecocardiograma realmente no sería de rutina, a menos de que el paciente no se estuviera haciendo datos de una tromboembolia pulmonar, alguna miocarditis o algo más severo, pues ya entraría el cardiólogo o el ecocardiografista a hacer un ecocardiograma. Pero de rutina, un electrocardiograma siempre debe realizarse en estos pacientes. ¿Y el tratamiento cómo lo podemos dividir? Prácticamente es un tratamiento de general que va, como ya lo decía el doctor Márquez, la anticoagulación va a ser un parteaguas del tratamiento en todos los pacientes que están hospitalizados. A estos pacientes no los podemos dejar anticoagulados o por lo menos con una profilaxis antitrombótica, porque la misma fisiopatología de la enfermedad es una enfermedad procoagulante. El dímero D nos puede hacer trombosis a cualquier parte del cuerpo. Entonces ese paciente tiene que estar siempre anticoagulado o por lo menos con dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Queda mucho en duda si iniciar antibióticos o no desde el inicio de la enfermedad. Prácticamente lo que se ha visto es que si no tengo datos sugestivos de una enfermedad o de una infección agregada de origen bacteriano, yo puedo dejar a mi paciente sin antibiótico y únicamente vigilar. Si en una tomografía yo veo ya, aparte de las imágenes sugestivas de COVID, ya áreas de consolidación que me está dando datos de un proceso infeccioso bacteriano agregado, si tengo una procalcitonina elevada, prácticamente eso me da la pauta para yo de manera inicial darle antibiótico terapia a mi paciente. Si no, me puedo reservar un poco. Y en cuanto al tratamiento específico, en el transcurso de estos 5 meses de la pandemia se han hecho infinidad de estudios que nos evalúan distintos fármacos o que han evaluado distintos fármacos, y hasta ahorita prácticamente ninguno ha demostrado 100% eficaz para el tratamiento de COVID-19. Se habló de hidroxicloroquina, se habló del Remdesivir, se habló de uso de plasma de paciente convaleciente,
de ritonavir, de ivermectina, prácticamente ninguno de estos ha demostrado ser o tener impacto directamente en la mortalidad o en la recuperación del paciente. Entonces, son medicamentos que no están 100% probados y por lo tanto, y que también tienen efectos adversos. Por lo tanto, no debemos utilizarlos. Hace un mes aproximadamente un estudio muy interesante evaluó la dexametasona, que aparentemente hasta ahorita es el único fármaco que ha dado cierta, pues ha sido prometedor su uso, y son dosis muy bajas, 6 miligramos cada día durante 10 días, y se vio que en los pacientes, que únicamente los pacientes con apoyo ventilatorio o con oxígeno son los que se benefician. Si mi paciente tiene una enfermedad leve, que no tiene dificultad respiratoria y que por lo tanto no requiere oxígeno, mi paciente no se beneficia de que tenga dexametasona o algún otro esteroide. Prácticamente se le da únicamente el tratamiento sintomático o el tratamiento general. Y una cosa más, en el paciente crítico, prácticamente en el paciente crítico que evoluciona de una enfermedad moderada a una enfermedad grave, que lo tenemos que intubar y que tiene que estar en ventilación mecánica durante cierto periodo de tiempo, y prácticamente la terapia de soporte es lo único que ha sido, que se ha comprobado que es beneficioso para el paciente. Darle un manejo ventilatorio adecuado, darle un soporte renal cuando lo necesita, o un soporte orgánico de cualquier tipo cuando lo necesitan, vasopresores, una adecuada sedación, una adecuada analgesia, y prácticamente esperar a que el cuadro de COVID se vaya a limitar, y evidentemente tratar las complicaciones que me vaya a generar. Infecciones agregadas, los eventos trombóticos, las fallas renales o alguna otra cosa. Esto lo vemos ya más en la terapia intensiva, en el paciente con un cuadro clínico crítico, y que, bueno, afortunadamente solamente el 10% de los pacientes llegan a una terapia intensiva, y desafortunadamente la mortalidad de este 10% es muy alta. Entonces, pues ahí está esa situación de que no queremos que el paciente se agrave. Por eso, del inicio tenemos que tener ese juicio clínico para tratar a nuestros pacientes. Y prácticamente, ya como conclusión, son las claves de esta charla, yo creo que deben de quedar en la prevención de no contagiarme y de no contagiar si es que yo estoy con una enfermedad, con una prueba positiva para COVID. De cierta manera, optimizar los recursos que nos brinda el sistema de salud. Y bueno, todo esto prácticamente nos da un sentido de responsabilidad a todos. Entonces, si tenemos estas tres situaciones de ser responsables, de ser preventivos y de saber optimizar, creo que el sistema puede funcionar de manera adecuada y salvar muchas vidas. Gracias. Muchas gracias, doctor Irving. Y bueno, tenemos aquí frente a nosotros héroes de verdad que están haciendo una labor, arriesgando sus vidas. Estamos tan agradecidos a ustedes. Lo que hacen es invaluable en este tiempo. No solamente ustedes son las personas que están frente a este virus, además están arriesgando sus familias y todo por esto. Estamos muy agradecidos a varios doctores que se sumaron. Está la doctora Brigitte, está el doctor Javier Gudiño. Hay varios doctores que se sumaron, y les queremos decir que anoche que platicábamos los doctores junto con todos juntos, bueno, ellos yo quería que pudieran hacer más. Les han contestado preguntas ahorita durante esta charla y les agradecemos tanto. Si pueden ir ahí a donde están las preguntas, hay muchas preguntas ya respondidas gracias a los doctores, pero pues ellos no tienen más tiempo, y eso es lo que es muy duro en este tiempo, que están saturados, y por eso decidimos que el próximo miércoles, si ustedes le pueden avisar a otros médicos que no están frente al virus, que no están en la primera línea, para que los vuelvan a escuchar, porque es una manera de multiplicar esta ayuda, ya que pues ellos, algunos pusieron ya sus teléfonos para cualquier gente que quiera preguntarles algo muy generosamente, pero no tienen mucho tiempo, porque mi esposo, que está en el hospital, se da cuenta que están saturados los hospitales, que los doctores casi no duermen,
y pues son de verdad héroes, se los agradecemos muchísimo. Si nos permiten, quisiéramos hacer una oración por ustedes, que agradecerle a Dios, a Hashem, por sus vidas, y pues también nos vamos a quedar, mi esposo y yo, con las personas que quieran después, porque ustedes nos regalaron 1 hora, y quisiéramos hacer una oración. Creo que lo que más salvó a mi esposo fue pedirle a Dios sabiduría, y fue cuando ustedes llegaron a nuestro camino, y yo sé que Hashem, como dice el pueblo judío a Dios, pues realmente va a hacer lo mismo. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Hashem. Y así fue como dimos con ustedes, y yo quisiera pedirle a Dios: Señor, gracias por estos médicos que están arriesgando sus vidas, que están salvando a personas como mi esposo. No hay manera de agradecerles, y te rogamos por cada persona que se unió en este chat, que también tu Dios los guíes a sus familiares y nos protejas en estos tiempos tan difíciles. Gracias por habernos dado, Señor, el privilegio de la vida, y ahora con mayor razón estaremos trabajando para salvar vidas y para rescatarlas también de las garras de la trata de personas. Gracias, Dios. Amén. Bendice, Señor, a estos doctores. Gracias. Gracias, muchas gracias. Doctores. No queremos quitarles un minuto más porque muchas gracias. 1 hora. Y además, pues pedirles sí a todos los que están, casi 400 personas, que por favor nos ayuden a que el próximo miércoles podamos multiplicar la ayuda, pidiéndoles a los doctores ahora una reunión con otros médicos. Nosotros vamos a convocar aquí en Aguascalientes a los que están aquí. Ojalá ustedes puedan ayudar a otros doctores también. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo, es el tiempo de ustedes. Nosotros felices, pues, si pueden más. Agradecer todo el esfuerzo que está haciendo Rosy para tratar de ayudar a la gente y tratar de establecer un canal de comunicación que bien nos hace falta. Muchísimas gracias, Rosy. Sí, también agradezco la invitación y esperemos contribuir para tratar de mitigar las dudas, la ansiedad que genera para todos este ambiente de una nueva realidad que vivimos. Entonces, estamos dispuestos y esperemos vernos pronto nuevamente para transmitir esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias por la invitación y seguimos aquí con toda la disponibilidad para seguir haciendo todo este trabajo y poder ayudar a muchas personas. Gracias. Gracias, te amo, Alex, eres el mejor marido del mundo. Extraño. Sí, doctores, no, pocas mujeres pueden decir que queremos salvar al marido después de 37 años, pocas. Yo sí, y aunque tenga sentido de vida.